Bueno, entonces, nosotros normalmente vamos a utilizar un sistema de coordenadas donde el eje vertical se va a llamar el eje Y, el eje horizontal se llama eje X. Entonces, eje X, eje Y. Si algo se mueve, digamos, para la derecha, para allá, por ejemplo, vamos a decir que se mueve en dirección Y, una Y positiva. Si más bien se mueve para la izquierda, vamos a decir que se mueve en dirección de menos I. Esta es una I, nada más que tienen como un techillo arriba. Si algo se mueve para arriba, en esa dirección, bueno, vamos a decir que la dirección es una J. Y si se mueve más bien hacia abajo, vamos a decir que va en dirección menos J. Eso es todo lo que tienen que saber ahora de los vectores unitarios. Así se llaman. Simplemente sirven para eso, para dar las direcciones de los ejes. Y bueno, los vectores se pueden representar gráficamente, Ah, que es básicamente un dibujito. Teresa. Y además de eso, también se pueden representar algebraicamente, que es como su representación con letras y con componentes. Por ejemplo, este vector de acá tiene 5 en componente X, 3 en componente y 1 en componente Z. Si, por ejemplo, yo borro esto de acá y no aparece nada en dirección K, significa que la componente Z vale 0. Los vectores los podemos dibujar también. Este vector, por ejemplo, que se llama R. R es el nombre que yo le escribí arbitrariamente. Pueden tener cualquier nombre. Este que se llama 3i más 4j lo podemos dibujar. Vamos a dibujarlo en la pizarra. Entonces, lo que hacemos es, como siempre, colocar un sistema de referencia. El eje cartesiano, eje X, eje Y. Aquí tenemos X, aquí tenemos Y. Hacemos algunas divisiones a los ejes. Esto es la escala. Se supone que esas divisiones miden lo mismo. Pero aquí lo estoy haciendo a ojo. Entonces, el vector que nosotros tenemos dice que se llama R es igual a 3 en I más 4 en J. Entonces, 3i más 4j. Eso quiere decir que del eje X debemos agarrar 3 unidades. 1, 2, 3 por acá. Y del eje Y tenemos que la componente en Y vale 4. Entonces, 1, 2, 3 y 4. Nosotros hacemos la intersección de eso que está ahí y entonces ahí va a terminar el vector. Nuestro vector comienza aquí en el origen y termina por acá, en la intersección de esas dos componentes. Entonces, esta flecha es la representación gráfica de este vector que está aquí. Esta flecha que está aquí es, bueno, nuestro vector R. Y de hecho, la porción del eje X que estamos utilizando acá para poder dibujar el vector, o sea, la parte del eje X, ¿cómo se llamaría eso? Bueno, esto se llama la componente X del vector. Y la porción del eje Y que estamos utilizando, o sea, esta parte de acá, la porción del eje Y que utilizamos para poder dibujar el vector, simplemente se llama pues el vector en Y, R en Y. Entonces, esta es la componente X, que tiene 3 unidades, y esta es la componente en Y, que en este caso tiene 4 unidades. Así que hasta ahora todo está muy fácil. Además de eso, los vectores tienen otras características, que son como la magnitud del vector, que se encuentra en la formulilla, que es básicamente la fórmula de Pitágoras, o también la dirección, que es el ángulo. Si decimos dirección de un vector, es lo mismo que el ángulo. Es el arco tangente de la componente Y entre la componente X. Aquí hay una nota. Esta nota lo que quiere decir es que cuando nosotros hagamos
esto en la calculadora y obtengamos un ángulo, ese ángulo siempre va a salir desde la porción del eje X más cercano. Entonces, cuando nosotros metemos este valor en la calculadora y la calculadora nos da un ángulo, hay que medir ese ángulo saliendo desde la porción del eje X más cercano. Ahorita eso va a quedar más claro cuando hagamos un ejemplo. Igualmente, las componentes de un vector se pueden definir de esta manera. Estas, bueno, son cosas que ya ustedes manejan, funciones trigonométricas simples. Nosotros podemos hacer este otro ejercicio que está aquí también. Encontrar la magnitud y también la dirección de este vector que está acá y también lo vamos a dibujar. Entonces vamos a hacer eso de una vez. ¿Ya están viendo la pizarra? Sí, profe. Sí. Okay. Entonces, nuestro vector, ¿cómo se llama el vector? ¿Alguien que me diga, por favor? Menos 3 en I. Vector R. Menos 4 en Men- J. Okay. sí, Entonces, primero, la magnitud. ¿Cómo encontramos la magnitud? Simplemente, recuerden que la magnitud se representa así, como el vector entre barras. O también es lo mismo que escribir esto. El vector, pero sin la flechita. Estas dos representaciones significan lo mismo. Ambas significan la magnitud de un vector. ¿Qué era conceptualmente lo que significaba la magnitud de un vector? Su valor. ¿Qué significa la magnitud? El tamaño, profe. Es Ah, es como el el tamaño en la dirección. Pero, ajá. Sí, es el tamaño, correcto. Entonces simplemente, bueno, es como aplicar la fórmula de Pitágoras, ¿verdad? La componente X, que sería menos 3 al cuadrado, más la componente en Y, que sería menos 4 también al cuadrado. Esto les va a dar 5, ¿correcto? Sí, ¿verdad? sí, las 5. Sí, Ok. profe. Y la dirección, que sería el ángulo, es el arco tangente de la componente Y sobre la componente X. Para efectos prácticos, recuerden que el arco tangente en la calculadora se encuentra así, haciendo shift, tangente, de la componente Y. ¿Cuánto sería la componente Y? Menos 4. Menos 4. Tengan cuidado con esto, ¿verdad? Para que no las inviertan. No coloquen X sobre Y, es Y sobre X. Menos 4 entre menos 3. ¿Cuánto les da eso? 53.13. 3,1, entonces. ¿A todos les da eso? 53,1. Sí, Sí, profe, eso. Sí, muy bien, perfecto. Ahora, vamos a dibujarlo. Ya tenemos la magnitud, tenemos la dirección. Recuerden que la dirección es lo mismo que el ángulo. Este ángulo es lo mismo que la dirección. Vamos a dibujarlo. Para dibujarlo, igualmente, pues colocamos el sistema de coordenadas. Eje Y, eje X. Y bueno, hacemos algunas divisiones. De hecho, si ustedes recordarán la definición del vector, entonces era R es igual a menos 3 en I, menos 4 en J. Si ambas son negativas. Entonces es como tener 3 unidades en la parte negativa de X, 4 unidades en la parte negativa de Y, y entonces donde se unen esas dos, pues ahí termina el vector, ¿verdad? Nuestro vector sale desde el origen, como siempre, y termina ahí, en la intersección. Este es el vector R, en este caso. Ahora, cuando ustedes encontraron el ángulo, ¿cuánto era que daba el ángulo? 53,1. Ajá, muy bien. La magnitud daba 5. De hecho, bueno, magnitud, sí. aquí no tenemos unidades, pero normalmente esto debe tener unidades, digamos, si es un vector de posición o de distancia, digamos que las unidades son metros. Lo podemos colocar al final, entre paréntesis cuadrados. Eso significa que tiene unidades de metros. La magnitud también tiene unidades de metros. Esta magnitud lo que significa es el tamaño de esta flechilla que está aquí. Esta flecha, entonces, esta flecha tiene un tamaño de 5 metros. ¿Ya se siente mejor, compañero? Sí. Ok, entonces, ahora veamos el ángulo. El ángulo nos había dado 53,1, ¿verdad?
Ahora, a esto me refiero yo con la nota que les coloqué antes. Cuando ustedes encuentran el ángulo utilizando la calculadora, número 1, los ángulos siempre parten, se supone que así, en sentido antihorario. Si el ángulo es positivo, tiene que ir antihorario, en contra de las manecillas del reloj. Número 2, la nota que yo les dejé decía que el ángulo que ustedes obtienen con la calculadora siempre es el ángulo que se forma desde la porción del eje X más cercano. Eso significa que este ángulo que está acá es el ángulo que estamos encontrando. Entonces, para efectos prácticos, en realidad, el ángulo que tenemos nosotros acá es este de acá. Estos son los 53,1 grados. ¿Quedó claro eso? Por mi parte, sí, profe. Ok. Entonces, por ejemplo, nada más, si hiciéramos otro ejercicio y el vector termina para acá, y a ustedes les da la respuesta en la calculadora que el ángulo es, no sé, de 30 grados. ¿Dónde están esos 30 grados? Serían estos de aquí. Siempre son los que se forman con el eje X más cercano. Cada vez que ustedes encuentren ese ángulo con la calculadora, siempre va a ser el ángulo, pero formado con la porción más cercana del eje X, todo el tiempo. Por eso, los 53,1 grados son este ángulo que se forma aquí, con esta porción del eje X. ¿Tienen alguna consulta o comentario? Profe, y digamos, a la hora de dar el resultado, hay que aclarar de, digamos, a partir del eje X positivo a partir del eje X negativo, o lo hacemos, digamos, todo polar, diciendo, digamos, que en este caso sería 53,1 más 180. No. Dejan el ángulo así, listo. Ya con eso es suficiente. Ok. Solamente en el caso de que yo les pida dibujar, o sea, ubique el ángulo, ahí sí, pues les va a tocar ubicarlo bien, ¿verdad? Y decir dónde queda. Pero si yo les digo, solo encuentren la dirección, ustedes simplemente, yay, anotan esto y listo. Yo doy por entendido que ustedes saben que ese ángulo sale desde la porción más cercana del eje X. Gracias, profe. Con gusto. Ok, hagan este después ustedes de tarea, es básicamente lo mismo que hicimos ahorita. Y quiero hacer este otro que está acá, que es un poquillo más complicado. Tiene que ver con suma y resta de vectores. Para sumarlos o restarlos tiene que ser como las leyes básicas del álgebra, como los términos semejantes que veíamos en el cole. X con X y Y con Y. Eso es lo que hay que saber. Usted solo puede sumar X con X, Y con Y, igual que en el colegio. Pero todo esto queda más claro si hacemos el ejercicio. Hagamos este ejercicio. El vector A se define de esta manera, 12 en Y menos 16 en J. El vector B se define de esta manera, menos 24 en Y más 10 en J. Nos piden la magnitud del vector que se llama C, y el vector que se llama C se define así, 2 por A menos B. Entonces, hay que hacer primero esta operación, 2A menos B, y luego sacarle la magnitud. ¿Ya están viendo la pizarra? Sí, señor. Sí, profe. Ok, chicos, a ver, ¿voy rápido o voy bien? ¿Va bien? Vayan. Cualquier cosa que no entiendan me avisan. Recuerden que si no me dicen nada, yo supongo que todo está bien. Entonces, háganme un favor, díganme cómo se define el vector A, por favor. Es 12 en I Ujú, y menos 16 en J. perfecto. El B, ¿cómo se define? Menos 34 en I más 10 en J. Así. Sí, profe. 24, ¿no, bro? 24. Ah, 24, perdón, 24. 4, ok. Bueno, el vector C, ¿cómo se define? 2A menos B. 2 por el vector A menos el vector B. Pongan mucha atención. Entonces, yo tengo que hallar el vector C, pero el vector C ya está definido de esta manera. Entonces es 2 por el vector A. Este vector A, como viene un vector, lo voy a meter aquí, en este paréntesis. Entonces, este vector A lo voy a meter aquí en el paréntesis. Pero ¿cómo se define el vector A? Bueno, el vector A es esto que está aquí, ¿cierto?
Entonces, 12 en I menos 16 en J. Simplemente lo coloqué acá. Abrí paréntesis porque es más práctico. Cada vez que tengan que meter un vector o algo así largo, abran paréntesis. Luego, menos, este menos es este menos de aquí. Es el menos de la fórmula. Y luego sigue el vector B. Este vector B, bueno, otra vez lo voy a colocar acá, pero voy a abrirle un paréntesis. Es más sencillo así. Entonces, el vector B, ¿cómo se define? Bueno, el vector B es este que está aquí. Menos 24 en I más 10 en J. Entonces, menos 24I más 10 en J. Una vez que ya yo los tengo montados, bueno, simplemente sigo las leyes del álgebra. Aquí tengo 2. ¿Qué tengo que hacer aquí? Bueno, este por este y este por este, ¿cierto? ¿Cuánto es 2 por 12? En I. 24. Y claro, ¿verdad? 24 en I. En I, perfecto. Luego 2 por menos 16. Menos 32 en J. Ahora, este menos de acá afecta este paréntesis, ¿verdad? Le cambia el signo a todo. Entonces, más 24i menos 10 en J. Profe, escribió 42. Sí, es mi dislexia, gracias. Para ver si están poniendo atención. Ok, entonces 24 en I menos 32 en J más 24 en I menos 10 en J. ¿Qué fue lo que les dije que hicieran después? Términos semejantes. Lo de I con I, lo de J con J. Este que está acá tiene I y este también tiene I. 24 más 24, ¿cuánto es? 48. 48 en I, perfecto. Y los que tienen J, bueno, sería este de acá tiene J y este de acá tiene J. ¿Cuánto es ese resultado? Menos 42. Ajá, menos 42 en J. Perfecto. En este momento ya tenemos al vector C. Este es el resultado del vector C. Pero recuerden que no nos pedían el vector C, que era lo que nos estaban pidiendo. La magnitud del vector C. del vector. ¿Y cómo encontramos la magnitud del vector C? Bueno, con las Componente X a la 2 más el componente Y a la 2. Bueno, en vez de todo eso. Sí, correcto. Recuerden incluir este negativo adentro del paréntesis, si no, no les da. ¿Cuánto da eso? 64. 64, profe. No sé, da 64 cerrado. 63.8. Pero dice redondea a 64. Bueno, perfecto. 63,8 es básicamente 64. En este caso es que las respuestas vienen solo con 2 cifras significativas. Pero recuerden que yo a ustedes siempre se los pido con 3 cifras significativas. Es que este ejercicio de acá en realidad lo saqué del banco de preguntas de los ejercicios de ingeniería. Yo también doy física para ingeniería. Entonces a veces me robo uno que otro ejercicio por ahí. Es para aumentarles el nivel a ustedes. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Verdad que bueno, o sea, el negativo en realidad dentro de la formulita no afecta porque está elevado al cuadrado, ¿no? Sí, correcto. Al hacer un negativo, menos por menos va a dar más, ¿verdad? Entonces al final igual va a dar. Sí, entonces, ¿es necesario ponerlo o se sobreentiende que igual va a dar lo mismo? Mejor escríbalo, pero escríbalo adentro del paréntesis. Ok, gracias. Con gusto. ¿Más consultas? ¿Todo está bien? Profe, tengo una consulta. Ajá. ¿La calculadora tiene que estar en radianes o en grados? En grado siempre. Ok, Debe haber una D arriba de la calculadora, una D mayúscula. gracias, profe. No es una G, ¿verdad? Porque la calculadora está en inglés. La D significa degree de grados en inglés. Ajá, sí, radianes es la G. Sí. Sí, correcto. ¿Algo más? Profe, disculpe, creo que tiene que tener calculadora. Debe estar en grados. En la parte de arriba de la cálcula. No sé si lo ven, pero debe haber una D mayúscula. Digamos, a mí me sale una R, entonces, ¿cómo lo cambiaría? Si no, la R significa radianes, esa no. Ah, bueno. Coloque Shift modo 3 y debe aparecer una D.
como aquí. Tiene que aparecer una D. ¿Todos tienen una D? Sí, señor. Sí, profe. Ok, perfecto. Este ejercicio de vectores queda de tarea. Entonces, por favor, intenten hacerlo ustedes solitos, este que está acá. Les queda de práctica. Y ahora vamos a pasar al tema siguiente. Profe, una pregunta. ¿Ese ejercicio en la hora de consulta se puede hacer? Es que, bueno, yo el jueves pasado lo intenté y honestamente no me dio. Sí, ahora lo podemos hacer, cualquier cosilla. Gracias, profe. Con gusto. Bueno, seguimos con el tema de cinemática. Ya están viendo la presentación, ¿verdad? Sí, señor. Entonces, la palabra cinemática significa el estudio del movimiento. Primero definimos velocidad y posición. A la posición la vamos a representar con X. La velocidad, recuerden que es parecido a la rapidez, pero no son iguales. La velocidad es un vector, mientras que la rapidez solamente es un escalar. También definimos aceleración, movimiento uniformemente acelerado, significa que la aceleración se mantiene constante. Recuerden que la aceleración es el cambio de la velocidad. Si algo no tiene aceleración, o sea, si la aceleración vale 0, no hay aceleración. Y en ese caso la velocidad es constante. Por ejemplo, yo que estoy quieto aquí, yo tengo aceleración 0. Esa es una opción para tener aceleración 0. Otra opción para tener aceleración 0 es que yo me mueva a velocidad constante. Si yo siempre me muevo a la misma velocidad, mi aceleración también es 0. La aceleración es 0 en dos escenarios, ya sea cuando uno no se mueve, cuando uno está quieto, o cuando uno se mueve a rapidez constante. En ambos escenarios la aceleración es 0, porque la aceleración es el cambio del movimiento. Si el movimiento no cambia, no hay aceleración. O sea, la aceleración es 0. Pero si la aceleración es diferente de 0 y la aceleración y la velocidad van en la misma dirección, la velocidad va a aumentar. O sea, si usted se está moviendo para allá y usted acelera bien, usted va a ir cada vez más rápido. Pero si más bien usted se mueve para allá, usted más bien se va a ir frenando. Frenar es básicamente lo mismo que desacelerar. Es una desaceleración. Una forma de calcular la aceleración es esta fórmula de aquí. La velocidad final menos la velocidad inicial. Este V sub 0 significa velocidad inicial. A veces en lugar del 0 le colocamos una I, significa lo mismo. Por ejemplo, si está en movimiento horizontal, esta I que está aquí significa en dirección del eje X, ¿verdad? Es un vector unitario. Antes lo vimos. Entonces, esto es solo para indicar que vamos en el eje horizontal. Y esta T significa el tiempo. Entonces, por ejemplo, si tenemos este ejercicio de acá, una motocicleta que parte del reposo en dirección al este y en 5 segundos alcanza una rapidez de 100 metros por segundo, bueno, ¿cuál es la aceleración promedio de ese motociclista? Simplemente hay que utilizar esta ecuación, ¿verdad? ¿Cuál sería la velocidad final en esta ecuación? La final sería 100, 100, ¿verdad? La inicial, ¿cuánto? 0, porque Cero parte por parte del reposo. Y 0, ¿verdad? Porque parte del reposo. Y el tiempo, pues son esos 5 segundos. Estoy seguro que a todos les va a dar 20, ¿cierto? correcto. Ok. Les voy a contar algo. En realidad, esta aceleración de 20 es un número exageradamente grande. No parece. Pero para cosas como aceleración, esta aceleración es imposible de alcanzar por una máquina de un ser humano. No hay ninguna máquina, digamos, ningún vehículo, para ser más preciso, ninguna moto, ningún carro, ningún cohete, nada que acelere tanto como esto. Esta aceleración por ahora es imposible de alcanzar.
Las aceleraciones más altas que tenemos actualmente de vehículos pueden ser cercanas a los 13, si acaso. Por ahí de 13 metros sobre segundo al cuadrado. De hecho, vamos a ver este videillo que está por aquí. De hecho, por ejemplo, ¿Qué significa esa E? la E significa que va en dirección del este. Ah, ok, ya. Gracias. Al inicio iba hacia el este. Entonces, si él se mueve hacia el este, pues su aceleración también va hacia el este. Me pregunta rápida. De, ¿Era la velocidad o la rapidez la que tenía dirección? Es que sí me suena un enredo cuando lo La pasamos. velocidad es un vector. La aceleración es un vector también. Los que son vectores tienen dirección. La aceleración tiene dirección y la velocidad. Sí, perdón. ¿La velocidad o la rapidez es? La velocidad. Listo, prueba. La velocidad es vector. La rapidez es escalar. La rapidez no tiene dirección, pero la velocidad sí tiene dirección. Aún así, a veces uno los utiliza como si fueran sinónimos. En la vida cotidiana, yo digo, uy, ma, es que iba demasiado rápido. Y a veces digo, uy, ma, es que iba demasiado veloz. De hecho, casi nunca lo decimos así, ¿verdad? En la vida cotidiana los usamos como si fueran sinónimos, pero no son sinónimos. La velocidad necesita dirección porque es un vector. La rapidez no, la rapidez es un escalar, entonces no necesita dirección. Prueba. Con gusto. profe, una pregunta. Ujú. ¿Verdad que yo digamos, ahí dice hacia el este, ¿verdad? Pero yo eso lo puedo representar también, bueno, sustituirlo con los vectores unitarios. Sí. De hecho, puede decir que el este es la derecha, por ejemplo, y que el oeste es la izquierda. Entonces puede ponerle una I, si usted quiere. Oye, pero vea, profe. Con gusto. ¿Están viendo YouTube? Sí, señor. Ok, pongan atención. Esto es aceleración de verdad. Pregunta, ¿pueden ver lo que dice aquí? Sí, Ma- sí se ve más o menos. Aquí en el velocímetro. ¿Qué dice ahorita? 11, 11. Son 11. ¿Y qué dicen? 1, creo. Sí, bueno, esta es la transmisión, la marcha, digamos. Y bueno, este es para medir las revoluciones, ¿verdad? Que es básicamente, entre comillas, la velocidad del motor, el tacómetro. Ok, vamos a ponerlo otra vez. Pero ahora quiero que hagamos algunas mediciones. ¿Me siguen escuchando? Sí, profe. Sí, profe. Ok, vamos a medir la aceleración promedio de esa moto. Para hacerlo un poco más simple, vamos a salir del reposo. ¿Qué significa que vamos a salir del reposo? Que la velocidad va a ser cero. Que hagamos la salir desde cero, exactamente. Justo cuando ya va a comenzar a moverse, ahí vamos a comenzar a andar el tiempo. Entonces, vean aquí, por ejemplo. No sé si lo notan, ya él está revolucionando, pero aún no ha salido. ¿Cierto? El velocímetro sigue en cero. Sale del reposo. Queda claro, la velocidad inicial es cero. Ahora, para medir la aceleración, ¿qué otras cosas necesitamos? El tiempo y la velocidad final, por así decirlo. Sí, tiempo y velocidad final. ¿De dónde podemos sacar el tiempo? Del mismo video.
Fuera el video. Aquí el video, ¿verdad? De hecho, hagamos lo siguiente. No dejemos andar todo el video. Veamos nada más una pequeña parte del video. Tal vez unos 3 segundos. Entonces, ese tiempo lo podemos medir aquí. ¿Y la velocidad final, dónde la podemos ver? En el velocímetro. Sí, por supuesto, ¿verdad? Aquí. Entonces, dejémoslo andar, no sé, algunos segundos. No sé, ahí, por ejemplo. ¿Recuerdan dónde había comenzado a andar el tiempo? En 33. 33 segundos. 33, sí. Perfecto, los 33. Entonces llegamos al 36. Eso significa que ¿cuánto delta t pasó? ¿Cuál es el tiempo transcurrido? 3 segundos. 3 segundos. Entonces, en 3 segundos pasamos de 0, del reposo, a 122, ¿qué? Kilómetros por hora. Sí, los velocímetros de los carros, de los vehículos en general, están en kilómetros por hora. Esta es la velocidad final. 122 kilómetros por hora. Entonces, encuentren la aceleración. ¿Cuánto les da? 40,7 kilómetros. A ver, dos cosas importantes. Primero, no me pusieron atención. Antes, cuando estaba en la presentación, les dije una aceleración de 20 metros sobre segundo al cuadrado es imposible. Y a ustedes les está dando 40. ¿Cierto? Es porque hay que convertirlo, ¿no? ¿Sí? Y número 2, lo más importante, se los dije en la primera clase. Todo tienen que pasarlo a metros, a segundos y a kilogramos. No pueden usar kilómetros por hora. Tienen que hacer la conversión. Recuerden, pasar este curso, casi que la mitad de aprobar el curso es siempre tener bien las unidades. Recordar pasar las unidades. ¿Están viendo la pizarra? Sí, bro. Bien. Sí. Da 11.3, creo, la aceleración. Ujú. Sí, por ahí. Entonces, la aceleración es la velocidad final menos la velocidad del inicio entre el tiempo. La velocidad del inicio en este caso es 0 porque salió del reposo. El tiempo fue fácil. Dijimos que vamos a usar solo 3 segundos. La velocidad final dio 122, ¿eran? Sí. Kilómetros por hora, que al pasarlos a metros por segundo, ¿cuánto les dio? 33.9 metros por segundo. ¿A todos les da eso? Sí. Sí. 33,9 metros por segundo. Bueno, entonces ahora sí. ¿Cuánto les dio la aceleración? 11,3 metros sobre segundo al cuadrado. Perfecto. Sí, las unidades de la aceleración son metros sobre segundo al cuadrado. Esta sería la magnitud de la aceleración. Si queremos ser más exquisitos o formales, pues le ponemos dirección, no sé, hacia el frente. Pero no estoy colocando la flechita de la aceleración. Si no coloco la flechita, ¿qué significa? La magnitud, su tamaño, sin importar la dirección. Entonces vean que es una aceleración exageradamente grande, pero ni siquiera está cerca de ser pequeña. Esta moto posiblemente es como la segunda o tercera cosa que más acelera en el mundo. Es una moto que acelera demasiado. Yo tengo una parecida, pero no de tanta potencia. De hecho, a mí me encantan las motos, me fascinan. Si algún día me quieren regalar algo, me regalan la moto. Entonces, en resumen, la aceleración mide el cambio de la velocidad en el tiempo. Hay aceleraciones pequeñas y hay aceleraciones muy grandes. Si la aceleración es muy grande, ¿qué significa? Que en poco tiempo la velocidad cambia muy rápido. Si ponen atención incluso en el video, habían apenas pasado 3 segundos y pasamos de 0 a 122 kilómetros por hora. Es una aceleración exageradamente grande. Pero claro, esta es una superbike, una super motocicleta. Estas motos son todavía más supermotos que, por ejemplo, la MotoGP. No sé si alguien lo ve, pero es interesante. Incluso, no sé si han puesto atención, pero vean en qué marcha va. Primera. Va en primera. De hecho, él sigue en primera durante bastante tiempo y va súper rápido. Sigue en primera y va a 166 kilómetros por hora. En primera.
O sea, esto es lo más rápido de lo que yo he andado en mi moto, digamos, y en sexta, imagínense. Y este mae apenas va en primero. Incluso, pues, es que la calle no le da. Si la calle fuese más larga, pues llegaría a mucha más velocidad, por supuesto. Entonces, esto es la aceleración. La aceleración es la capacidad de modificar la velocidad rápidamente. Entre más aceleración, más rápidamente algo cambia la velocidad. ¿Alguna consulta o comentario? Tarea. Bueno, tenemos más ecuaciones. Las ecuaciones son estas que están acá. En la número 1, la F significa final. De hecho, siempre que vean una F de subíndice significa final. ¿Qué significaría esta XF entonces? Bueno, XF significa posición final. La A de aquí, esta A es la aceleración. Entonces la A es la aceleración, la T por supuesto que es el tiempo. VI, ¿qué significará? Velocidad inicial. Claro, multiplicada por el tiempo, más XI. ¿Qué significa esta XI de aquí? Posición inicial. La posición del inicio, perfecto. Luego la ecuación número 2. La ecuación número 2 en realidad es la misma ecuación que tenemos acá, la que vimos al inicio. Solo que esta ecuación de aquí está despejando la aceleración. Si de esta ecuación ustedes despejaran la velocidad final, obtendrían esta ecuación número 2. Es la misma ecuación, solo que tiene una variable distinta despejada. Luego, la 3 dice que la posición final menos la posición inicial es igual a la velocidad del inicio más la velocidad final entre 2 multiplicado por el tiempo. La 4 dice que la posición final menos la posición inicial es igual a la velocidad final elevada al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado entre el doble de la aceleración. Para que quede un poco más claro, vamos a hacer este ejercicio. ¿Alguien puede leerlo, por favor, en voz alta? Un avión parte del reposo a 50 metros de un oficial de tránsito aéreo. Supongamos que el avión estaba a la derecha del oficial. El avión se aleja del oficial mientras este mide la aceleración promedio del avión, que es 4 metros entre segundo al cuadrado, y ¿a cuánta distancia hay desde el avión hasta el oficial de tránsito al pasar 5 segundos? ¿Sigo con el resto o no espero que lo resuelva? Hagamos la A primero. Estoy viendo algunos mensajes de alguien que comenta en el grupo de WhatsApp que no me escuchaba. ¿Esa persona ya me escucha? Ah, sí, profe, era yo, es que tenía un problema con el audio. Ok, perfecto. Bueno, entonces sí, hagamos primero la A, el inciso A. Ok, primero, hagamos como un dibujillo. En nuestro dibujo, digamos que voy a marcar el eje X en esta dirección, para allá. Entonces, el eje X avanza en esa dirección. Aquí, digamos que es el origen. Digamos que aquí está el oficial. Este señor de acá es el oficial de tránsito. Y digamos que aquí, pues, aquí está nuestro avioncillo. Este es un avión, se supone. ¿De acuerdo? Yo soy físico por alguna razón, no sé dibujar. Entonces, este es el avión y el avión va para allá. ¿Saben cuál es la posición inicial del avión? 50 metros. 50 metros. 50 metros. ¿Qué otras cosas conocemos del avión? Que parte del reposo, entonces su velocidad inicial va a ser 0. Correcto, la velocidad inicial es de 0. ¿Qué más? La aceleración es de 4. 4. Para que tengan una idea, los carros comunes y corrientes, tipo sedán, no sé, 1600 centímetros cúbicos, tienen una aceleración como entre 2, 3 por ahí. Un avión entre 4 y 6. Ya motocicletas pueden andar entre 6 y 10, supermotocicletas, digamos.
Un carro como un Tesla, por ejemplo, que aceleran demasiado, tienen más de 10. Un avión anda por ahí como entre 4 y 6, acelera mucho. Bueno, entonces en el inciso A, ¿qué nos piden? La distancia que hay entre el avión hasta el oficial al pasar 5 segundos. Ok, entonces nos piden la posición final. ¿Cómo podríamos hallar esa posición final? Con la fórmula de A, aceleración sobre 2 por tiempo al cuadrado, más velocidad inicial por tiempo, más posición inicial. Sí, la primera fórmula. Utilicemos. Eso. Conocemos todas las variables. Veamos. La aceleración vale 4. ¿El tiempo cuánto es? 5 segundos. Ok, entonces por 5 al cuadrado. Más la velocidad inicial, ¿de cuánto es? 0. 0. Y 0 por cualquier cosa va a 0. Entonces este término se anula. Más la posición inicial, ¿de cuánto es? 50. 50 metros. Pero entonces con esto obtenemos la posición final. Cuando digo final me refiero a la posición buscada en la pregunta. ¿Cuál es esa posición? ¿Cuánto le da? 100. Metros. Ok, perfecto. Ok, hagamos la siguiente. La B. ¿Qué cambia en la B? El tiempo. Pero todo es igual, todo se repite exactamente igual. Sin embargo, el tiempo cambia. ¿Cuánto tiempo es? 20 segundos. 20 segundos. Como es más tiempo, deberíamos esperar que el avión recorra más distancia. Pues, entre más tiempo le damos para que acelere, más distancia va a recorrer. Así que eso siempre debería ser consecuente con los cálculos que encontramos. Pero la ecuación sigue siendo la misma. La mitad de la aceleración por el tiempo al cuadrado, más, bueno, recuerden que estamos usando esta ecuación, por si acaso, voy a escribirla otra vez. Es la primera, que es una ecuación cuadrática. Es cuadrática en el tiempo, de orden 2, digamos. Más, bueno, recuerden que en este caso la velocidad inicial se hizo 0 porque decía que parte del reposo. Y la posición del inicio sigue siendo 50. Entonces, ¿cuánto le da? 850 metros. ¿Será que este resultado tiene sentido con respecto al resultado anterior? A ver, ¿qué opinan? Yo digo que sí, porque ha transcurrido más tiempo, entonces recorrió más distancia. Sí, correcto. Entre más tiempo le demos, más distancia va a recorrer. ¿Y cuál era la pregunta C? La rapidez que lleva al pasar 20 segundos. Muy bien, es como la rapidez final. Entonces es la aceleración por el tiempo más la rapidez del inicio. La rapidez del inicio es 0 porque salió del reposo. 2 por 4, 8, 80. 80 metros por segundo. Esa sería la rapidez. ¿Tienen alguna consulta? No. Ok, perfecto. Bueno, aquí les dejo algunos ejercicios de práctica para que hagan después. Solo que entre esos ejercicios de práctica, bueno, tienen este, relativamente sencillo. Veamos un toquecito de esto, del análisis gráfico. Es algo teórico, pero bueno, no importa. En el análisis gráfico, lo que yo les digo es que podemos hacer gráficos. Gráficos con aceleración constante o gráficos sin aceleración. Cuando los gráficos tienen aceleración y ustedes quieren graficar posición y tiempo, en esos casos la ecuación se va a ver como una ecuación cuadrática, como una parábola. Como este dibujito que está aquí, es una parábola. En este caso sería cóncavo hacia arriba si el número que acompaña aquí al término al cuadrado es un número positivo, como las cuadráticas que ustedes vieron en el colegio.
Si el primer término es positivo, pues es cóncava hacia arriba. Cóncava hacia arriba significa así, ¿verdad? Cóncava hacia abajo es así. Ahora, si más bien ustedes siguen teniendo aceleración, pero ahora el gráfico es de velocidad y tiempo, más bien el gráfico se va a ver como una línea recta. Las líneas rectas cumplen con esta ecuación, y es igual a mx más b. En una línea recta, esta m es la inclinación, la pendiente. En este tipo de gráficos, automáticamente la aceleración representa la pendiente. Entonces, en este gráfico, por ejemplo, este menos 4 sería la pendiente. O lo que es lo mismo, si hablamos en términos de velocidad y aceleración, este menos 4 significa la aceleración. Eso es en los gráficos con aceleración. Los gráficos que no tienen aceleración, o sea, gráficos con aceleración igual a 0, también se pueden graficar, solo que se van a ver como líneas rectas. Si ustedes grafican la posición, les va a dar una línea recta. Pero en esta línea recta la pendiente significa otra cosa. En esta línea recta, más bien la pendiente significa la velocidad inicial. De hecho, no es solo la velocidad inicial, es cualquier velocidad. Porque como no tiene aceleración, la velocidad se mantiene constante. Entonces, en un gráfico sin aceleración, si ustedes tienen X en el eje vertical y el tiempo en el eje horizontal, y ustedes trazan la línea recta, automáticamente la pendiente les va a dar una velocidad. Si grafican más bien velocidad del tiempo, entonces más bien, de ahí, como la aceleración es 0, les va a dar un gráfico así, horizontal, constante, no va a cambiar nunca. Y eso debería ser así, porque de ahí no hay aceleración. Si no hay aceleración, el gráfico se comporta constante, entonces la pendiente vale 0, la aceleración vale 0, de hecho. Y el gráfico sería simplemente una línea recta, pues, constante. Como los casos que tenemos acá. Si tenemos velocidad en función del tiempo, la pendiente representa la aceleración. Ahora, si son gráficos sin aceleración y tenemos posición en función del tiempo, el gráfico es una línea recta, no es una parábola como en este caso. Es una línea recta y la pendiente significa la velocidad. Si más bien el gráfico tiene velocidad en el eje vertical y no posición, sino que velocidad, aquí la pendiente significa la aceleración y la pendiente va a ser 0. Les soy sincero, este tema no se los vamos a evaluar en teoría. Este tema es más importante para el laboratorio. Por eso se los damos un poquito por encima, pero luego lo van a ver nuevamente en el laboratorio. Entonces, no es un tema para evaluar directamente en teoría, pero es un tema que ustedes pues, han estado viendo en el laboratorio y por eso lo menciono. Bueno, de tarea tienen también este ejercicio que está acá y este otro que está aquí. Vean, este ejercicio de acá es muy, pero muy importante. Demasiado importante. Es tan importante que voy a hacer lo siguiente. Este ejercicio ya yo lo tengo resuelto. Lo tengo resuelto ahí por YouTube. Yo les voy a pasar la solución. Este ejercicio es demasiado importante. De este ejercicio depende la mitad de su examen. Es un ejercicio muy, pero muy importante. Así que voy a buscarlo en este momento. Aquí por YouTube y ya les paso el link. Porque como les digo, ya lo tengo resuelto. Y como ya lo tengo resuelto, no voy a invertir tiempo en resolverlo otra vez. Entonces déjenme nada más unos 20 segundos para buscarlo. Mientras tanto, cuéntenme cómo les va con la U. ¿Qué tal la primera semana? Vacilón, vacilón. Humanidades es lo que más bueno, a mí me tiene jodido, sinceramente. Alguien como usted llevó cálculo en el colegio, ¿verdad? Sí, señor. Sí, ok. Ha estado chido hasta el momento. Interesante, así como también vacilón, como dice Isaac. Y la U es dura. Es mucho más dura de lo que ustedes piensan. Van a sentir el ácido cuando vayamos de aquí a 2 meses, más o menos. O sea, yo ya más o menos me estoy preparando mentalmente para que me pegue un tren, pero Sí. Muchos desertan. Bueno, ahora con esta modalidad remota todo es más fácil. Bueno, ustedes saben a qué me refiero. Todo es más sencillo, pero aún así muchos desertan. Entonces, vean, ya les paso la solución de ese ejercicio. Gente, de verdad, yo necesito que lo vean. Son 14 minutos.
Es más, voy a hacer lo siguiente. Les voy a pasar aquí mismo el link de ese video. Necesito que lo vean ya. Mientras ustedes lo ven, yo voy a agarrar 15 minutos para hacerme un café. Ya se los acabo de mandar. Lo tienen aquí en el chat de la reunión. ¿Todos lo están viendo? Sí, señor. Sí, profe. Entonces agarren 15 minutos para verlo. Pónganle mucha atención y si tienen alguna consultilla, pues me la hacen ahorita. Entonces me voy a desconectar. Bueno, voy a seguir aquí nada más, pero 15 minutos y regresamos para ir a hacerme un cafecillo. Vean ese video. Dale, profe, provecho. Con Dale, gusto. dale. Luis. Profe.
Chicos, cuéntenme algo, ¿ya terminaron de ver el video? Sí, señor. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. ¿Se entiende? A mí me queda un minuto. Ok, ok. Siga que yo estoy tomando café. Profe, una pregunta. Sí, mande. No sé si será mi compu o qué, pero en esta diapositiva cinemática, en la diapositiva 6, aquí en la presentación suya se ven algunas fórmulas en el lado izquierdo, pero en el documento de nosotros, o al menos de que yo estoy descargando ahorita, que estoy viendo, no me aparecen esas fórmulas. Y si no les No sé aparece, si alguien más es por el me Office. pasa. Debe ser que tiene un Office muy viejo y no la reproducen. Sí, seguro. No, uso LibreOffice, debe ser eso. Sí, sí, si es LibreOffice, pues posiblemente es el formato. Tal vez lo que puede hacer es, aquí estoy en la página 6, tómenles un pantallazo y luego las pega por ahí. Perfecto, profe, gracias. Mucho gusto. Profe, yo tengo una pregunta. Ajá. En el ejercicio que estamos viendo en el video y de hecho en varios, la respuesta digamos que es 82, algo, pero en mi compu dice 8.2 por 10 a la 1. Es lo mismo. ¿Cómo Sí, sé yo? O sea, puedo poner cualquiera de las dos y está bien. sí, usted no estuvo en la primera clase. ¿Sí? Sí, bueno, en la primera clase hablamos de eso. Yo les dije que lo ideal es que siempre usemos 3 cifras significativas, pero si quieren usan notación científica o si quieren números normales. Digamos, 8,12 por 10 a la 1 es lo mismo que 81,2. Son numéricamente iguales. Entonces, tranquila, cualquiera de los dos formatos son correctos. Ok, gracias. Con gusto. Profe, tengo una pregunta. Sí. Entonces, cuando haya que, digamos, cuando dos objetos se vayan a alcanzar, cuando estén en el mismo punto, hay que igualar fórmulas. Sí, normalmente hacemos eso, igualamos las ecuaciones de posición, porque si dos objetos llegan a la misma posición, es precisamente porque las posiciones son iguales. Entonces podemos igualar las ecuaciones de posición y luego despejar. Ok. Derek Mejía está por ahí. Sí, profe, ¿por qué? No, es que su nombre me recuerda a un personaje de una serie. Creo que sé cuál es. Sí, sí. De hecho, yo no lo había visto. Lo estoy viendo desde hace poco y me gusta mucho. Aunque parecen chamacos de colegio, pero es interesante, sí. O sea, en los hospitales no somos exactamente así como sale en Grey's Anatomy, ¿verdad? Ya sí. Bueno, hay cosillas en las que la gente más o menos sí, mejor me callo, pero normalmente no es así, digamos, no tan así. Es muy buena, en realidad la serie sí es muy buena, tiene un drama interesante, es vacilona, de hecho me hace identificarme con ciertas personas, pero a veces siento que sí son demasiado, parecen adolescentes, no parece que estuviesen realizando su especialidad. Pero es muy buena, la serie es muy, muy buena. Y sí, me recuerda a ese personaje. Ah, ya, no, honestamente yo no me he visto la serie. Me han contado mucho, pero no la he visto. Es buena, es buena. Es, digamos, si alguien es muy emocional o sensible, le va a gustar. Pero, digamos, si usted es como muy macho alfa y todo lo demás, tal vez no le guste mucho porque la serie tiene como su drama y sus sentimientos. Pero es muy buena, en realidad, incluso se aprende mucho. En la serie se aprende bastante. De hecho, en el laboratorio de física, el profesor estaba preguntando que por qué queríamos estudiar la carrera y dice que en un grupo, como 6 estudiantes de medicina, le dijeron que por eso. No puede ser posible. Qué vergüenza. Ay, no. Pero sí, no, los hospitales son diferentes. La gente sí es bien tóxica. De hecho, el ambiente hospitalario es uno de los más tóxicos que existe. Todo el mundo tiene un ego por las nubes y son complicados y se meten en problemas personales
involucran problemas personales cuando en realidad uno debería servirle a la gente, al país. Es todo un tema, pero sí, la cosa es que en resumen el nombre de Derek me recuerda a Derek Shepard. Bueno, ¿ya vieron el video? Sí, señor. Sí, profe. Ok, les repito, ahí tienen el video, véanlo cuantas veces sea necesario, porque es un ejercicio muy, muy importante. Eso ya, eso ya, eso ya, eso ya, eso ya. Y ahora tenemos que ver caída libre. Vean, la caída libre es básicamente movimiento vertical, movimiento hacia arriba o hacia abajo. Así de simple. Nosotros aquí vamos a redondear la aceleración de la gravedad, vamos a redondearla a 9,8. ¿De acuerdo? Vamos a usar 9,8, solo que negativo. ¿Qué significa este menos J? Que va hacia abajo. Va para abajo. La gravedad siempre va para abajo. Siempre, siempre, siempre tiene dirección hacia abajo. ¿Alguien puede decirlo por mí? ¿Cuándo la gravedad tiene dirección hacia abajo? ¿Cuándo? Siempre. En serio, necesito que se lo metan aquí, de verdad, aquí por el hipocampo, digamos. Siempre, 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 siempre. La dirección de la gravedad siempre va para abajo. Cuando el objeto va para arriba, ¿para dónde va la gravedad? Para abajo. Cuando el objeto va para abajo, ¿para dónde va la gravedad? Para abajo. Cuando el objeto llega a su altura máxima, ¿en qué dirección apunta la gravedad? Para abajo. Siempre la dirección de la gravedad es para abajo. Siempre, 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 siempre. Siempre. Y cuando alguien me pregunta, profe, pero es que mi profesor de cole, cuando el objeto iba para abajo, la ponía positiva y cuando iba para arriba, la ponía negativa. Cuando alguien me haga esa pregunta, yo le voy a decir, les dije como 28 veces que la dirección de la gravedad siempre es hacia abajo. Si le enseñaron eso en el cole, es porque su profe de cole no sabía mucho de conceptos de física. Pero la gravedad siempre va para abajo, todo el tiempo. Su signo, su dirección, va hacia abajo. Cuando consideramos la dirección de la gravedad, esa dirección va hacia abajo. Por eso este negativo muchas veces lo podemos colocar aquí al frente. Y lo usamos como si fuese menos 9,8. Entonces, este negativo es porque la gravedad jala las cosas hacia abajo, siempre hacia abajo. Y este punto 2, que dice que las ecuaciones del movimiento acelerado siguen siendo válidas, significa que estas ecuaciones que teníamos acá las podemos seguir usando. Las ecuaciones que no podía ver el compañero, estas de acá. Estas ecuaciones son exactamente iguales, son las mismas. Solo que en lugar de X, ¿qué hacemos? Colocamos una Y. En lugar de esta A, ¿qué coloco? Menos 9,8, que es la aceleración de la gravedad. Y eso es todo. Pero son las mismas ecuaciones, solo que en lugar de una X, coloco una Y. Donde sea que aparezca una X, coloco una Y. Y donde sea que aparezca la aceleración, coloco menos 9,8. Siempre, todo el tiempo. Entonces nada más es hacer esos cambiecillos cuando estén haciendo los ejercicios. Y listo. Esta cosa nunca se cambió. Igual en todas las ecuaciones, las podemos seguir usando, solo que con la aceleración de menos 9,8 y una Y. Después, se van a recorrer alturas iguales, en tiempos iguales, y el tiempo en subir es igual que el tiempo en bajar. Eso es importante, lo voy a ver en la pizarra. ¿Están viendo la pizarra? Por lo menos yo aún no. Aún no. No. ¿Ahora? Ya, ahora sí. Ya. Ok, entonces, si usted tira un objeto para arriba y el objeto hace esto y luego cae y viene para acá, digamos que el objeto iba inicialmente aquí, este es el punto del inicio, y regresa aquí, este es el punto del final, solo para arriba y para abajo. Si es así, el tiempo inicial, que sería el tiempo en ir subiendo, es igual que el tiempo final. O sea, el tiempo subiendo es igual que el tiempo bajando. Esos tiempos son iguales, siempre y cuando usted recorra la misma altura. ¿De acuerdo? Entonces, el tiempo en subir, digamos que le vamos a llamar T de subir, va a ser igual que el tiempo en bajar. Pero eso solo se cumple si las distancias subiendo y bajando son iguales.
¿Qué pasa, por ejemplo, si, digamos, usted tira una bola para arriba, pero la bola no cae exactamente en el suelo, sino que le cae ahí al techo de la vecina? Cae aquí. ¿El tiempo en subir esto es igual que el tiempo en bajar esto? Y no. Ahí no, porque son alturas diferentes. Entonces los tiempos van a ser diferentes. Pero si los tiempos son iguales, ahí sí, el tiempo subiendo es igual que el tiempo bajando. Entonces, esos son los puntos que están ahí, parte de los puntos más importantes. Después, en el punto de altura máxima, la velocidad se hace cero. Este punto de aquí es el punto de Y máximo, o sea, altura máxima. Recuerden que la Y significa altura. En el punto de altura máxima, la velocidad es cero. Aquí el objeto está quieto. El objeto primero se tira para arriba, pero la gravedad lo viene frenando. Alcanza la altura máxima, se detiene y luego comienza a bajar otra vez. Aquí la gravedad más bien va a favor y lo va acelerando. Entonces, en el punto de altura máxima, la velocidad es cero. Recuerden eso. Y luego el movimiento, pues, se regresa. Así de simple. Y el punto 6 dice que la rapidez en alturas iguales es la misma, lo que cambia es la dirección. Por ejemplo, si yo pido la velocidad aquí, digamos que, no sé, digamos que medimos la velocidad cuando va por acá, por este punto. Y digamos que nos da, no sé, 8 metros por segundo. Cuando regrese y pase por aquí otra vez, ¿cuál va a ser la velocidad? La misma. 8 metros por segundo, pero va para abajo, necesita un negativo. O sea, siendo más formales, la velocidad cuando va subiendo es 8 metros por segundo en J, y cuando va bajando, ¿cuánto sería? Menos 8 metros por segundo en J. Este negativo en realidad le pertenece a la J. Si ustedes quieren, se lo dejan a la J, menos J, porque va para abajo. Pero en realidad normalmente no lo hacemos así, se lo ponemos al número. Entonces, en alturas iguales, la velocidad cuando va para arriba es igual que la velocidad cuando va para abajo. Solo que cuando va para arriba es positiva porque va para arriba. Cuando viene para abajo, pues negativo porque viene para abajo. ¿Eso quedó claro? Sí, pero... Señor. Ok. Bueno, podemos hacer este, que está acá. Podemos hacer este. Hagamos este es un poco más elaborado. Hagan ustedes este de aquí, háganlo después de práctica, de tarea. Y hagamos nosotros este que está aquí. Alguien que lo lea en voz alta, por favor. Una mujer enamorada lanza verticalmente hacia abajo un osito de peluche desde un edificio alto hasta la base de un edificio donde atrapa a su novio. Si la rapidez con la que el osito sale de la mano de la novia es de 2 metros en segundo y la novia lanza el osito desde una altura total de 45 metros, responde a lo siguiente. Si el novio es muy torpe y no atrapa al osito, ¿cuánto tarda el osito en caer desde la novia hasta el suelo? ¿Sigo? No, no, está bien, es que pensé que se le había ido la señal. Algo así. Ok. Entonces, se están devolviendo los peluches. Ya ven la pizarra, ¿verdad? Sí, señor. Sí, socio. Ok, digamos que aquí está el edificio. Y aquí está el suelo. Bueno, digamos que el suelo está un poco más recto. Entonces, este es el nivel del suelo. Y por aquí tiran a Ted. Este es el oso. Y entonces aquí está el compa que lo quiere atrapar. El compa quiere atrapar a Ted. Pero en el caso A no lo atrapa, ¿verdad? Si no lo atrapa, ¿hasta dónde llega Ted? Hasta el piso. Hasta el suelo, ¿verdad? Recuerden que el suelo es como un nivel de referencia. El nivel de referencia es el punto en el cual definimos el cero. En el piso, en el suelo, Y vale cero, la altura vale cero. Veamos otros datos que conocemos. Yo conozco la altura inicial de Ted, del oso.
Sí, dice que el 45. 45 metros. Voy a conocer la altura final de Ted. 0 metros. 0, ¿verdad? Porque va a llegar al nivel del suelo. Perfecto. Conozco su aceleración. ¿Cuánto vale? 9,8. 9.8 metros por segundo cuadrado. Menos 9,8, ¿verdad? Conozco su velocidad inicial. 2 metros en segundo. Pongámosle atención a ese 2. Ese 2 está positivo. Si yo dejo ese 2 positivo, ¿qué significa? Que está subiendo. Sí, que inicialmente la maecilla tiró el oso para arriba y que luego el oso va a caer. Pero ese no fue el movimiento que hizo ella. El ejercicio dice que lo tiró directamente hacia abajo. Profe, una Sí. pregunta. ¿Yo no podría tomar el Y final como 45 y el Y inicial como 0? Sí, si usted quiere lo hace. Pero normalmente hacemos las cosas de tal forma que se parezcan a lo que vemos en la vida cotidiana. Y en la vida cotidiana, cuando medimos la altura de los edificios, los medimos desde el nivel del suelo, ¿verdad? Ah, ok. Gracias. Entonces, si usted quiere lo hace y matemáticamente y físicamente es equivalente. Pero yo siempre les digo que cada vez que podamos hacer las cosas de forma simple, hagámoslo de forma simple, porque la simpleza es belleza. Entonces, hagamos las cosas más parecidas a como las hacemos en la vida cotidiana. Ponemos el 0, pues, en el piso. Ok, quedó claro entonces que este oso es lanzado para abajo. Entonces, si es lanzado para abajo, necesita este signo negativo, porque va para abajo. Si no, el ejercicio va a dar otra cosa. Si usted tira primero el oso para arriba, el oso va a tardar más tiempo cayendo. Primero tiene que subir, luego regresar al punto desde donde fue lanzado y luego volver a bajar todo eso. Es una situación diferente. Y con solo un signo de diferencia, implica una situación física diferente. Recuerden que física y matemática estaban siempre de la mano. Solo un signo cambia un montón las cosas que están ocurriendo. Entonces, este 2 es negativo, porque el oso es lanzado hacia abajo. Ok, una vez que ya tenemos eso. Profe, perdón. ¿Sí? ¿Por qué es que la aceleración es negativa? ¿Otra vez? A ver, chicos, ¿alguno? Porque la gravedad siempre va hacia abajo. Ajá. Listo. Recuerda cuando se pero lo si dije. lo tira para abajo no le ayuda más bien. O sea, la gravedad lo impulsa, ¿no? O sea, hace que llegue más rápido al suelo. Si fuera para arriba iría en contra, ¿no? Al revés. Se los dije, ¿verdad? Sí. Siempre pasa. No, recuerden, veamos. Cuando él va hacia arriba, la aceleración va para abajo. Habíamos quedado en que cuando la aceleración y la velocidad tienen direcciones diferentes, ¿qué hace el objeto? Se frena. Para abajo. El oso se va frenando, va cada vez más despacio. Cuando alcanza la altura máxima, el oso tiene velocidad 0 y luego comienza a caer. Cuando viene hacia abajo, su velocidad va para abajo y su aceleración también va para abajo. Ustedes me ven ahí en el videillo, ¿verdad? ¿Se ve bien? Sí, sí se ve. Entonces, cuando el MAE ya va para abajo, la gravedad también va para abajo. La velocidad y la gravedad van en la misma dirección. Si ambos van en la misma dirección, el objeto se acelera. O sea, gana velocidad. Su velocidad crece. Pero en los dos escenarios, cuando el oso va para arriba y cuando el oso va para abajo, la gravedad siempre va para abajo. G siempre, 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 siempre tiene dirección negativa. ¿De acuerdo? Sí. Listo. Entendido. Si es que intuitivamente uno piensa que ahí la aceleración, o sea, que la gravedad acelera y debería ser positiva, pero como la velocidad ya es negativa, negativo y negativo al final van a sumarse, entonces ahí tiene sentido. Muy bien, sí, es una forma de verlo. De hecho, está bastante bien. La velocidad va negativa, va para abajo. La aceleración también va negativa, va para abajo. Los dos en la misma dirección. Así que la gravedad ayuda a que esta velocidad
sea cada vez más grande, solo que hacia abajo, se hace más negativa. Precisamente eso es lo que está pasando. Bueno, he dicho que lo entendieron. Entonces, sí, la dirección de la gravedad siempre es negativa. Teniendo todo eso, entonces, recuerden que lo que andamos buscando es el tiempo. ¿Cuánto tiempo tarda en caer? Nosotros tenemos todas las variables para poder utilizar la primera ecuación. La ecuación que dice que la altura final es igual a la mitad de la aceleración por el tiempo al cuadrado más la velocidad inicial por el tiempo más la altura inicial. Entonces, simplemente pues voy a seguir en la próxima página. Colocamos los valores. La altura final sería, bueno, menos 9,8 entre 2 por el tiempo. Es nuestra variable, no la conocemos, la dejamos ahí. La incógnita, perdón. Más la velocidad inicial. ¿De cuánto era la velocidad inicial? A ver, estoy aquí en esta parte de la fórmula. Y luego voy con esta. 2 metros por segundo. Menos 2. Menos 2, ¿verdad? Entonces, menos 2 por t más la altura inicial. ¿Cuál era la altura inicial? 45 metros. Ajá, 45. Y de hecho, de una vez coloquemos la altura final. ¿Cuál es la altura final en este caso? 0. 0, ¿verdad? Porque llegar hasta 0. Una vez que tenemos esto, lo pueden hacer con la cálculo, con el modo cuadrático o con modo cálculo, como ustedes quieran, me da igual. ¿Saben usarlo? Sí. Si no saben, me avisan para ayudarlos. Profe, yo tengo esas calculadoras nuevas y la verdad no sé. Coloque Shift menú, a ver qué le sale. No, profe, se pone nada más menú. Se pone nada más menú directamente y le da a la alfa logaritmo. ¿Cómo? Dele menú, toque menú, dígame qué sale. Sale calcular, bueno, sale en inglés calculate, complex, base n, matrix, vector, Dele a. statistics. Dele la primera, ¿qué dice? Presione arriba a la parte del shift, sale un alfa. Presione el alfa y ahí va a haber en rojo una A. Y en lo que presiona la A le va a salir polinomio. Ahí pone el grado, en este caso es grado 2. Muy bien, Entonces sí. ya ahí nada mete los valores. Nos avisa si lo logró, compañero. No, me sale lo mismo. Nada más aprieta el menú y después le da donde hay como un menos entre paréntesis y ya ahí le sale, ahí sí le da 2, que es el polinomio, y le pone el grado. Listo, gracias. Con gusto. Avisa si lo lograron todos. A ver, los de calculadora vieja lo saben hacer. Mientras tanto, yo me voy a comer una dona. Qué ricas, profe, son las de Priceworth. Son las mejores donas. Son ricas, sí. Y es que estas creo que se vencen como en 2 días, entonces compré como 8 en 3 rojos, o sea, baratísimos. Las cosas de Primark duran demasiado poquito. Sí, sí, sí. Les daría, pero están muy lejos. Por Uber. Ahí, profe, se meó. Ajá. Bueno, a ver, ya todos lograron colocar el modo cuadrático. Por aquí sí. Si no me dicen nada, supongo que todo está bien. Ok, ustedes obtienen 2 soluciones. ¿Cuánto les dan esas soluciones? 2,83 y menos 3.24. y menos 3.24. 2,83. ¿Qué unidades tiene? Segundos. ¿Y la otra?
Menos 3,24 segundos. Menos 3,24. Esta que está aquí no tiene sentido físico, es negativa. Y hasta ahora no hemos podido ir al pasado, ¿verdad? Entonces, tiempos negativos no tienen sentido. Tal vez después cuando inventemos las máquinas del tiempo puede ser. Yo la inventé hace tiempo, pero no estaban listos, entonces tuve que regresar. Pero bueno, por ahora, como no hay sentido para tiempos negativos, nos quedamos solamente con la solución positiva, 2,83 segundos. Entonces, este es en el caso A. Ahora, en la parte B, ¿qué cambia en la parte B, en la situación B? Ya El no novio llega sí hasta la el suelo. atrapa. Ahí está el osillo, ¿verdad? Igual se tira el osillo para abajo. Pero ahora este compa se espabila. Y bueno, ya agarra el oso ahí. Entonces, la altura inicial, ¿cuánto sería? 45 metros. Ujú. La altura final, 1.75. Pone que lo estamos midiendo desde el suelo. El suelo es el nivel de referencia. Y vale 0. En el nivel de referencia, el punto vale 0. Es como el origen. Y la velocidad inicial, pues es la misma, menos 2. Vean que muchas veces yo digo velocidad, pero no coloco el vector. No lo hago porque me da pereza, simplemente. Pero quiero que se sobreentienda que eso significa vector. ¿Por qué? Porque tiene signo, tiene dirección. Pero bueno, dejémoslo ahí, no importa. Así que otra vez es ya, colocar la misma ecuación, solo que con los nuevos valores. Entonces, esta y es la y final, que ahora sería 1,75. Menos 2 por t, más la altura inicial, que sería 45. Hacen el mismo procedimiento y obtienen dos soluciones. ¿Cuánto le da? Profe, disculpe, Ujú. ¿cómo es que se hacía en la calculadora viejita? Mm, Shift, modo. Ujú. No, perdón. Modo, solo modo. Modo 5, 3. Y le tiene que salir A, B y C. Modo 5.3, ¿lo logró? Sí. Ahí tiene que colocar estos valores. Tiene que colocar este valor de acá. Este es su A. Este es el valor B, menos 2. Y este es el valor de C, 45. A, B, C. Profe, C sería 45 menos 1.75, ¿no? Porque Y el 9 es el otro. sí, en este caso, sí, también puedo utilizar Solve, Maverick que me está preguntando por ahí. En este caso, sí es importante esto, que no está igualado a 0. Si no está igualado a 0, hagan esto. Déjenme un segundo, porque es que cosas se me corren. Ok. El modo cuadrático de las cálculos sirve cuando esto está igualado a 0, pero esto no estaba igualado a 0, como dice el compañero. Entonces, yo debo generar un 0 aquí. Para poder producir un 0 aquí, yo quité ese número. ¿Cómo quito ese número? ¿Cómo lo quité? Pasando a la restar, ¿no? Sí, pasando a restar, correcto. Entonces, menos 9,8 entre 2 por t al cuadrado, menos 2
t más 45 menos 175. No sé si entendieron. O sea, cuando uno aplica el modo cuadrático, no puede haber aquí un número, tiene que haber un 0, siempre. Entonces, este 0, yo lo formulé agarrando el 1,75 y pasándolo para acá, a restar, al otro lado. ¿Se entiende? Entonces, bueno, esta es la A, otra vez. Este es el término B. Y de hecho no es necesario que hagan la resta, lo pueden meter en la cálculo, el cálculo lo reconoce. Esto sería el término C. 45 menos 1,75. Y ahora sí les debería dar bien. Da 2,78 y menos 3,19. A mí me dio con un número de diferencia. Sí, no, 2,77. Sí, correcto. Menos 2,19. Y menos 3,18 me dio acá. Ok, háganlo bien. Menos A mí me 9,8. dio, a mí me dio 2,77 y menos 3,18. Sí, a mí Ajá. igual, profe. Ajá, correcto, así es. Ok, ¿cuánto aquí? 2,77. Segundos. ¿Cuánto acá? Menos 3,18 segundos. Estoy viendo los mensajillos que me mandan aquí en el chat. En el caso de Sol, bueno, debería darles igual. Pero en el caso de Sol, solamente les va a dar una Sí, da solución. igual. En Sol, muchas veces solo les da una solución. Por eso tengan cuidado si utilizan el modo Sol. Tengan cuidado con eso. Porque no les da las dos soluciones. Y siempre tiene que haber dos soluciones cuando la ecuación es cuadrática, de orden 2. Todas las ecuaciones de orden 2 tienen dos soluciones. Todas las ecuaciones de orden 3 tienen tres soluciones y así sucesivamente. Pero bueno, en todo caso ya sabemos que algunas se descartan. ¿Cuál descartamos aquí? Esta. ¿Por qué la descartamos? Porque el tiempo no es negativo. Hasta ahora. Ujú. Exacto, porque hasta ahora no tenemos tiempos negativos. Entonces descartada. ¿Tienen alguna pregunta o comentario? Sí, yo la hice en la primera con Solve y no me dio la respuesta. ¿Cuánto le da? Me dio el de menos 3,18. Sí, por eso hay que tener cuidado. A veces pueden usar solo, pero no se confíen. Prefiero que utilicen el modo cuadrático. ¿En cuáles que le dio menos 3,18 la muchacha? Disculpe. Usando solve. ¿Pero en cuál? ¿En esa que acabamos de hacer? En la A. Ah, no. No sé. Gracias. Ahora pongan atención, nada más. Quiero que hablemos acerca de estos resultados. Recuerden que no es solo números, hay que analizar los resultados. En el caso A, el tiempo que tardó es de 2,83 segundos. Recuerden que el caso A era este. 2,83 segundos. En el caso B, tardó 2,77. ¿Tiene sentido? Analicen. Es muy fácil. Sí, porque recorrió menos distancia. Sí, exactamente. Así de simple. En el caso B, el oso recorre menos distancia cayendo, porque el compa ya lo agarró. Si recorre menos altura, debe tardar un poquito menos. Mientras que en el caso A, el oso llegó hasta el suelo. El oso recorrió más altura. Por eso tardó pues un poquitillo más. No es mucha la diferencia, pero sí se nota. Y eso es importante. Recuerden que siempre yo se los digo, tienen que analizar todos los resultados de los ejercicios. Todo el tiempo. No es solo sacar números, es entender si tienen sentido con lo que está sucediendo. Okay, aquí quedan otros ejercicios de tarea para que hagan luego.
Esto fue aquí en los vecinos míos hace como 4 años más o menos. Es una bala que tiraron al aire. Son tiros al aire que le llaman. Son peligrosos, obviamente, porque lo que sube baja. Y la rapidez con la que llega esa bala, pues es la misma rapidez con la que se lanzó. Si mi vecino hubiese estado ahí donde le cayó la bala, pues o lo mata o mínimo le deja una fractura, ¿verdad? Entonces es sumamente importante que la gente sepa esto. Tirar balas al aire es peligroso porque en algún momento bajan. Y cuando bajan traen la misma velocidad. Aunque en la vida real no traen la misma velocidad. Vienen un poquito más despacio por la fricción del aire y demás. Pero sí es una velocidad suficiente para matar a alguien. Aunque vienen un poco más despacio. Aquí tienen otros de tarea para que los hagan. Profe, permiso. Una Ujú. pregunta. En ese de la piedra, justo en el que tiene pues puesto, es como el mismo concepto del automóvil y el camión, ¿verdad? Correcto, por eso es súper importante que ustedes entiendan primero este de acá, del video que les pasé, porque así como se hace este, si ya lo entienden bien y lo pueden hacer solos, no es copiar, gente, recuerden, se los he dicho un montón de veces, este no es un curso de copiar y pegar o de memorizar un montón, tienen que analizar. Si ustedes entienden el análisis de este ejercicio, pueden hacer fácilmente el análisis de este otro, porque es un ejercicio de persecución, una cosa que persigue a otra. Así que son equivalentes, se hacen bastante parecidos. Bueno, entonces, estos ejercicios les va a quedar de práctica para después, para que los vayan realizando. ¿Tienen más consultas o comentarios? Profe, no puede hacerlo. 10. No, ahorita no. Bueno, Necesito que lo intenten, de verdad. Tienen que intentarlo. Recuerden que revisen los signos. Si algo va para arriba es positivo, si algo va para abajo la velocidad es negativa. Revisen esas cosillas. Pero sí, este es básicamente igual a como se hace el del carro y el camión. Los que sí quiero hacer tal vez son unos de la semana pasada. ¿Tienen alguna consulta con los de la semana pasada? Yo tengo unas, profe. Ajá. ¿Cuál sería? El ejercicio 4 de cinemática, la parte B. De cinemática. No, esto es de esta semana. Sí. Después de las fórmulas. Pero ese es de Dice esta semana. No, no, pero ejemplo pregunté de los 4. de la Ah, semana bueno, sí. pasada. Creo que no. De la semana pasada, alguien me dijo por ahí que quería hacer algo de vectores. No recuerdo cuál era. En las fuerzas, profe, el último. Voy a revisar. Ah, este de acá. ¿Era ese? Sí, profe. Mm. Bueno, vamos a hacer este. Es que en realidad, digamos, yo quisiera darles un poco más de chance para que intenten hacer los del tema de esta semana. Pero esto es de la semana pasada, entonces hagamos este. A ver, lo que el ejercicio dice es que tenemos varios vectores de fuerza. Entonces dibujamos el sistema de referencia y ahora voy a dibujar los vectores. Los vectores son F1, F2 y F3. F1 viene como por aquí. F2 viene por acá. Bueno, se supone que eso está recto. Inicialmente este eje me había quedado torcido, no me gusta. Ok, ahora sí. Y F3 va para la izquierda, ¿verdad? Sí. Ok, entonces este es F1, este es F2 y este de aquí es F3. Este ángulo era de 30.
también. Ok. Entonces, lo que hay que hacer es, según el ejercicio, encontrar la fuerza resultante. Fuerza resultante es lo mismo que la fuerza neta. Cuando nosotros hacemos vectores, los vectores hay que sumarlos por componentes. Hay que encontrar las componentes X de F1 y la componente Y. Entonces, para encontrar estas componentes, la fórmula de las componentes dice que hay que tener la magnitud por el coseno del ángulo, en X. Y en este caso es la magnitud F1 por el seno del ángulo. Siempre lo hacemos de esa manera. ¿Cuál es la magnitud de la fuerza 1? ¿Cuánto vale la fuerza 1? Eh, 80 newtons. Ok, 80 por el coseno de 30. Y F1 en Y es 80 por el seno de 30. Y bueno, con esto encontramos F1 en X, ¿cuánto le da? Y F1 en Y. En X a mí me dio 69,28. 69,3. ¿Ok? Newtons, que son las unidades de la fuerza. Y en Y, 40. algo muy importante es que tenemos que ver las direcciones. Este vector que está acá, en X va para la derecha. Se queda positivo. Pero en Y, ¿hacia dónde va este vector? Hacia el eje negativo. Bueno, o sea, Hacia abajo, exacto. Su componente en Y va para abajo, es negativa. Hay que colocar ese negativo. Tienen que colocarlo ustedes, si no, no les va a dar. Hacemos lo mismo para las componentes de F2 y F3. F2 en X, entonces sería esto que está aquí, ¿verdad? ¿Cuánto vale la magnitud de F2? 60 newtons. 60. 60 por el coseno de, bueno, 90, podemos estar ahí, 90 grados. Y F2 en Y, 60 por el seno de 90. Entonces, ¿cuánto les da en X? 0, ¿verdad? ¿Y en Y? 60. ¿Cierto? Cierto. Bueno, y ahora hacemos lo mismo con F3. F3 en X. ¿Cuál es la magnitud de F3? ¿40? 40. ¿El coseno de cuánto? En este caso sería todo el ángulo, desde acá hasta acá. ¿Cuál es ese ángulo? En este cuadrante. 180. Coseno de 180. Y F3 en Y, 40 por el seno de 180. Este les da menos 40, ¿cierto? sí. Y en Y les da 0. Una forma de ver esto es haciéndolo así con la cálculo, pero hay otra forma de hacerlo. Me encantaría que entiendan. Por ejemplo, vean el vector F2. Este vector F2 es completamente vertical, solo está usando el eje Y. No está usando el eje X, o sea, no tiene componente X, porque si tuviera componente X estaría tirado para la derecha o inclinado para la izquierda. Pero él no tiene componente X porque es completamente vertical. ¿Qué significa que sea completamente vertical? Que no Bueno, hay una distancia en X. O sea, sí, F2, por eso F2 en X vale 0. Porque solo está en el eje Y. Con F3 pasa parecido, pero al revés. Vean F3. F3 está justo acostado sobre el eje X. No tiene Y para abajo ni tiene Y para arriba. No tiene componente Y. Por eso es que el vector F3 solo tiene componente X. Negativa porque va para la izquierda. Aquí se ve. F3 en X vale menos 40. ¿Por qué 40? De ahí, porque es toda la magnitud, es todo el vector.
Todo su vector, todo su tamaño, toda su magnitud está en el eje X, pero negativo porque va para la izquierda. Y no tiene nada en el eje Y. Esa es otra forma de analizar esto, conceptualmente. A mí me encantaría que lo entiendan así. Una vez que tenemos eso, hacemos una tabla para sumar todas las componentes. Podemos hacer, bueno, si quieren hacen una tabla, si quieren no. Es nada más sumar todas las componentes. Componente X, componente Y, del vector F1, vector F2, vector F3, porque recuerden que los vectores se suman por componentes. X con X y Y con Y. Y al final podemos colocar la fuerza neta o fuerza resultante, como lo quieran llamar. Entonces, en X y en Y, ¿cuánto vale F1? En X es 69,3 y en Y menos 40. Entonces los anotamos aquí. Como les digo, si quieren nada más suman todo lo de X y todo lo de Y, pero si son muchos vectores es mejor hacer una tabla. F2, ¿cuánto vale en X? 0, ¿Y en Y? 60. Ujú. ¿Y F3? En X menos 40 y en Y 0. Y ahora sí, suman la columna. ¿Cuánto es la suma de esto? 29,3. Y la de este es 20. 20. ¿Qué es lo que logramos con esto? Bueno, en realidad estamos logrando el vector de fuerza neta por componentes. Sería 29,3 en I más 20 en J. Fuerza neta es el vector total, el vector resultante. Y al final podemos colocar las unidades en Newton. El detalle es que si ponen atención, las respuestas no vienen en ese formato. Las respuestas vienen en formato de magnitud y ángulo. Entonces encontremos la magnitud. ¿Cómo encontramos la magnitud de eso? Con la fórmula de raíz del... ¿Y cuánto da eso? $35.5. ¿A todos les da eso? Sí. Newton, ¿verdad? Siempre colocar las unidades. Y encontremos el ángulo, por si acaso. ¿Cómo encontrábamos el ángulo? La dirección. La cotangente de 20 componente entre Y. 29,3. Shift tangente de Y entre X. ¿Cuánto les da eso? 34,3. Perfecto, entonces esas son las respuestas. Vamos a los incisos y comparamos. Sería la D, correcto. ¿Tienen alguna consulta con esto? Profe, ¿verdad que si yo usaba el ángulo polar, digamos, el completo? No tenía que pensar como lo de los grados, digamos, los signos que tenían los resultados. Por ejemplo, si en vez de usar sen de 30, hubiera usado sen de 270 más 60, no hubiera pensado en... Okay. Sí, es equivalente, que son ángulos suplementarios, entonces siempre se suplementan. Okay. ¿Más? Bueno, del tema de cinemática sí hay varios ejercicios pendientes, especialmente de caída libre. Está pendiente el 6, pero es muy fácil. El 7 ya lo hicimos, el 8 es de tarea y también el 9. Y luego el 10, ya les dije que el 10 se hace cuando entiendan cómo se hace el del auto y el camión, pero ahí tienen el video con la respuesta por si acaso.
necesito sí dejarles esos ejercicios para que ustedes practiquen un poquito y si tuviesen alguna consulta con eso, pues lo vemos la próxima clase. Ok, muy bien. Listo, profe, muchas gracias. Ok, profe, están. Muchas gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe, que tenga buena semana. Gracias, profe. Buenas noches. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches, gracias, profe.